Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El martes 25 de enero se registra en la vida política del país como el día en el que se instalaron dos juntas directivas del Congreso Nacional de la República, una dirigida por Jorge Cálix y la otra por Luis Redondo, ambos entre los candidatos más votados, producto de la alianza del Partido Libertad y Refundación Libre y el Partido Salvador de Honduras. Tumultuosa, la primera sesión fecundó en un zafarrancho cuando la diputada Beatriz Valle presentó una moción proponiendo a Cálix como presidente y ella de secretaria del Legislativo, e iban a ser juramentados por el ministro de Gobernación saliente, dando paso al desprecio y a epítetos de traidores por el resto de sus pares fieles a la línea partidaria, de cumplir el acuerdo que selló la alianza electoral de Libre PSH, que dio el histórico triunfo a la presidenta Xiomara Castro Sarmiento de Celaya. Las primeras 2 semanas desde que se integraron a sesiones los diputados del Partido Nacional y Liberal dejaron una gran cantidad de acontecimientos positivos y negativos. Muchos legisladores presentaron iniciativas polémicas que activaron debates en foros y redes sociales. Redondo, a través de medios locales, manifestó que la población fue testigo de cómo nuevamente el Partido Nacional y una facción del Partido Liberal pretenden quitar la victoria legítima y el mandato que el pueblo, con más de 1.7 millones de votos, le dio a Xiomara Castro. Acto seguido, aplicando una reforma al reglamento interno que incorpora a los diputados suplentes, se juramentó a la junta directiva del candidato del PSH Libre, que hoy preside la Cámara Legislativa. Así de convulsa y palpitante se mantiene la gestión legislativa, en la que ya se derogaron normativas que marcaron el modelo económico en Honduras los últimos 12 años, como la polémica amnistía política, la ley de las zonas de empleo y desarrollo económico sede, la ley de secretos de Estado y la normativa de empleo por hora, entre las más relevantes. La primera sesión la dirigió el vicepresidente Hugo Noé Pino. Se instalaron varias leyes especiales a ser presentadas, como la condena del golpe de Estado, ley de sentencia a la reelección presidencial, ley especial para amnistía para la liberación de presos políticos, ley especial contra la impunidad y corrupción de los titulares de los poderes del Estado y la creación de una comisión ciudadana anticorrupción con plenos poderes de independencia. Redondo cerró la sesión y citó a los diputados para el 27 de enero a las 7 a.m. a una reunión preparativa previo a la toma de posesión de la presidenta electa Xiomara Castro. Asimismo, el 3 de febrero, la Cámara Legislativa aprueba la ley de amnistía política que la oposición del Partido Nacional y otros sectores tildan de impacto de impunidad, que no solo favorece a exiliados y a víctimas del golpe de Estado de junio de 2009, sino que a exfuncionarios del presidente Manuel Zelaya señalados de presuntos actos de corrupción. El 2 de marzo, casi por unanimidad de 128 diputados, se deroga la ley para la clasificación de documentos públicos relacionados con la seguridad y defensa nacional, conocida puntualmente como la Ley de Secretos Oficiales, para evitar prácticas corruptas. Lo resuelto abre paso a la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad de Honduras, CICI, una de las promesas de campaña de la presidenta Xiomara Castro. Igual suerte corren decretos legislativos que restringen las investigaciones sobre el lavado de activos del Ministerio Público, entre otros blindajes. Asimismo, para esta semana se agenda la presentación de un importante informe sobre los procesos de extradición, en especial el reciente del exmandatario Juan Orlando Hernández, en el que una comisión especial legislativa detallará hallazgos y posibles responsabilidades de funcionarios de la Policía Nacional, Ministerio Público y Corte Suprema de Justicia. De antemano se habla de que recomendará un juicio político contra la Corte Suprema de Justicia y de señalamientos de la diputada Maribel Espinosa contra el ex canciller Lisandro Rosales por ocultar información sensible sobre la extradición del expresidente Hernández. Sobre la derogación de la ley de empleo por hora, Tomás Zambrano, jefe de bancada del Partido Nacional, advirtió a los empleados bajo régimen que por hacer leyes a la carrera en este Congreso, los despidan y tampoco encuentren trabajo, pues acuérdense de este día quienes están en contra de las oportunidades. Ahora que se llega a 100 días de labores legislativas, los diputados disidentes de Libre se sienten marginados al asegurar que no tienen la oportunidad de presentar iniciativas de ley, proyectos ni mociones de ninguna naturaleza, porque la Junta Directiva de Luis Redondo no se los permite. Con franqueza habitual, el diputado Edgardo Chele Castro de Libre critica que sus homólogos oficialistas gozan de grandes beneficios, entre estos un número de vehículos blindadas,
Para el dirigente nacionalista Erasmo Portillo, es vergonzoso que en el Congreso Nacional se derogue la ley de empleo por hora. ¿Por qué no modificarla? Mientras el fertilizante, transporte, combustibles y canasta básica sube y sube. Ellos proponen locuras que eliminan los pocos empleos que hay. Conmigo no cuentan, subrayó Portillo, dirigente del Partido Nacional. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radiovisión Honduras. Es un gusto saludarles. Ya hoy es 5 del 2022, 5 de mayo. Vamos a hablar sobre el tema de los 100 días del Congreso Nacional. Vamos a hablar también del gobierno, de las situaciones que están viviendo, del fuego cruzado que hubo entre la canciller Laura Dogu, que es la embajadora de los Estados Unidos en Honduras, el tema de la ley de energía. Todo esto lo vamos a abordar con 3 distinguidos invitados. Voy a saludar a don Olvan Valladares, ex candidato a la presidencia de la República, ex diputado hondureño, empresario y un reconocido analista político. Don Olvan, buenos días, es un gusto que esté acá. Muy buenos días, don Raúl, y buenos días a todos los distinguidos amigos también participantes en esto. Obviamente, buenos días al pueblo hondureño que tiene la gentileza de escucharnos esta mañana. También está con nosotros el abogado Edgardo Dumas, analista, está desde la ciudad de San Pedro Sula. Gracias, abogado, por aceptar la invitación. Buenos días, estimado licenciado, para usted, para don Edgardo Rodríguez, que lo veo ahí en el set, siempre leemos sus columnas de opinión. Y por supuesto para don Olvan Valladares y todo el pueblo hondureño que nos escucha esta mañana. Muchas gracias. También aquí está don Edgardo Rodríguez, analista, columnista de diarios nacionales, catedrático universitario. Licenciado. Muy buenos días, Raúl Valladares, buenos días al pueblo hondureño. Saludo a mi maestro y amigo don Olvan Valladares, un abrazo a la distancia, don Olvan. Y también a don Edgardo Dumas, hasta San Pedro Sula. Un placer saludarlos a la distancia. Y bueno, y a todo el pueblo hondureño, muy buenos días. Sí, bueno, don Olvan, que en síntesis, ¿cómo calificar el Congreso Nacional actual? Raúl, esa pregunta es un poco difícil. Y yo fue carcajada la que tiró. Quiero empezar por decirle, don Raúl, que uno de los problemas es que nosotros copiamos muy mal. Somos muy poco ágiles en ver qué es lo que adoptamos de otros países y de analizar las circunstancias que han tenido ellos para fijar ciertos parámetros. Por ejemplo, yo siempre me he preguntado de dónde sacó alguien 100 días para calificar un gobierno. 100 días es un modelo de los Estados Unidos, que el otro día leía yo los antecedentes de esas 100 y no tienen absolutamente nada que ver con lo que pueda ocurrir en Honduras. En estos 100 días, Raúl y Edgardo, nosotros podemos compararlo con lo que está pasando en las escuelas del país. Los alumnos no se han presentado a clases. Entonces, ¿cómo es posible que los podamos calificar? Y los que se han presentado, muchos de ellos han salido aplazados. Entonces, esto es lo que está pasando precisamente en el gobierno y particularmente en el Congreso. Miren, el Congreso es una vergüenza en este momento. Número uno, se han obstinado, se han empecinado en no querer legalizar el funcionamiento de la Junta Directiva. La Junta Directiva es ilegal, no cumplió con los requisitos que la Constitución de la República establece. Estas normas no han sido fijadas caprichosamente. El juramento de funcionarios públicos es parte de los requerimientos para que una persona pueda asumir funciones de la naturaleza que se le han asignado, por cuanto el juramento solo en Honduras no tiene el valor que tiene en todas las partes del mundo. Cuando uno toma posesión de una función pública,
jura cumplir la Constitución y las leyes. Eso es parte. El no cumplirlo puede representar perjurio, y en otras partes del mundo el perjurio es castigado severamente. Entonces, ¿cómo es posible que al presidente del Congreso de la República, uno de los poderes del Estado, no se le ha tomado por la autoridad competente y la autoridad autorizada por la Constitución de la República? No es un Russell Tomé ni es ningún otro funcionario el que tenía que tomarle la promesa. Ya se establece un procedimiento. Y como rompieron el procedimiento porque el ministro de Gobernación abandonó la sesión preliminar, abandonó la sala y reaventó a otra persona, entonces eso quiere decir que algo tienen que hacer para cumplir con las responsabilidades que fija la máxima ley de la República. Entonces, en este momento, decir vamos a calificar por los 100 años, yo diría que le vamos a tener que dar otros 100 días. Tal vez 100, no sé cuántos. Me equivoqué, dije 100 años, a lo mejor es que el subconsciente me dice que eso es lo que necesitarían para ser informado. Estaba escuchando, Raúl, a un contratista, creo, a un empresario de la zona norte del país, justo en el noticiero de Canal 11, que en la municipalidad de La Ceiba nadie puede, no tocan balón. No se puede, no se toman decisiones, la cosa está paralizada. Y eso está ocurriendo a nivel central también. He tenido noticias que se han nombrado funcionarios de palabra, pero no se les ha emitido todavía sus acuerdos, y estos se niegan precisamente a firmar. Entonces hay una acumulación de pagos a contratistas, hay una acumulación de proyectos que deben ser enviados al Congreso y que está paralizado el país. Estas cosas no se saben en las calles de Honduras, no ha trascendido todavía, pero no se están paralizando. Entonces es necesario que por un lado la presidenta de la República está haciendo todos los esfuerzos denodados por adecentar el país, por establecer inversiones extranjeras, y por otro lado se está utilizando la palabra expropiación de parte de figuras del Partido Libre, que esas son las que nos golpean enormemente y hace que los inversionistas, no solo extranjeros, en este momento la banca nacional no está aceptando ningún proyecto que tenga que ver con ENE. ¿Qué quiere decir eso? La necesidad de energía eléctrica dentro de unos 2-3 meses o dentro de un año en que estos proyectos nuevos podrían estar en función, no funcionan. Y proyectos que ya están terminados, como los de Patuca, tampoco funcionan porque a nadie asumen la responsabilidad de qué es lo que se necesita para terminar. Sí, abogado Edgardo Dumas, ¿cómo calificar este Congreso que desde inicio ha sido bastante polémico por la forma en que asumió el poder el señor Luis Redondo y el resto de los miembros de la Junta Directiva? Primero que nada, don Raúl, en una nota personal, el que me cambien mi nombre, lo único que me alegra es que eso quiere decir que todavía recuerdan a mi padre, buen amigo suyo, y por supuesto que le tenía mucho cariño, al igual que yo. Pero sí, volviendo al tema, en lo del Congreso Nacional, efectivamente, pues fue un proceso, llamémosle accidentado, lleno de errores, lleno de improvisación, pero me parece que sería también un error quedarnos en ese pasado tan accidentado, y deberíamos más bien enfocarnos un poquito en cuáles son los retos de Honduras y cuál fue el contexto en el que se recibió el país, porque eso es importantísimo. Para el gobierno de la República actual no es ninguna sorpresa la situación económica, social, sanitaria que iba a recibir, y eso requería una preparación muy especial, una cantidad de planes, de mecanismos, de herramientas y de decisiones importantes para impulsar y reactivar la economía, que venía siendo golpeada no solo por la pandemia y la recesión mundial que esto trajo, sino que también, lógicamente, en el caso de la costa norte,
por dos tormentas tropicales que destruyeron el Valle de Sula. Y eso, lógicamente, tiene un impacto profundo en el tema educativo. Entonces, yo creo que a nivel de Congreso Nacional, estos primeros 100 días, que como bien señala don Olban, es un periodo, un plazo totalmente antojadizo, subjetivo, en realidad se ha visto que se han tomado decisiones de derogar, de eliminar, de deconstruir un pacto de impunidad que efectivamente existía, pero muy poco, por no decir nada, se ha hecho para presentar iniciativas que impulsen, que reactiven, que le den oxígeno a la economía nacional que ahorita se siente absolutamente sofocada, precisamente por esa situación mundial que estamos enfrentando. Honduras tiene enemigos invisibles que el gobierno no puede controlar. Por ejemplo, hay un bloqueo de la cadena de suministro a nivel global que ha disparado los precios de todos los productos, incluyendo los alimentos, y eso está teniendo un efecto devastador en la economía nacional que lógicamente tiene una balanza comercial desfavorable. Entonces yo creo que a nivel de Congreso, como lo señalaba el otro día un dirigente gremial, empresa privada, ya se derogó, ya se quitaron las cosas que estorbaban en temas de transparencia, acceso a la información pública, se eliminó la ley de secretos que era totalmente nefasta y en eso yo siento mucha satisfacción, pero ahora ya es el tiempo de construir, de empezar a presentar precisamente esas iniciativas que el pueblo hondureño y sobre todo el sector productivo están clamando desde hace mucho tiempo. Sí, gracias. Abogado Dumas. Don Rodolfo. Bueno, es que el recuerdo de su padre es innegable. Por cierto, ayer que platicaba con el abogado, también en las tiras de abogado, el expresidente Carlos Flores, hablábamos de su papá. Don Edgardo. Sí, bueno, primero decir que los 100 días es una medida que, si bien es cierto no tiene un carácter legal o formal, pero sí nos da una especie de pauta, digámoslo así, una pauta de lo que uno puede esperar como ciudadano del resto del tiempo de gobierno. Así que yo creo que es prudente y ya es una costumbre no solamente en Honduras, sino que en muchas partes del mundo democrático, es ver cuál ha sido ese arranque, ¿verdad? Es como una carrera, como un velocista de una carrera corta de 100 metros, donde tiene que arrancar rápido. Aquí no hay tiempo para estar improvisando y estar, digamos, con lentitudes en el arranque. Entonces, por eso los 100 días. ¿De dónde venimos? Venimos, lógicamente, de 3 gobiernos nacionalistas, en donde sin duda alguna hubo bastantes situaciones oscuras, ilegales, actos de corrupción, por supuesto que los hubieron, y también hubo aciertos. Pero fundamentalmente venimos de una etapa de debilitamiento de las instituciones fundamentales, ¿verdad? Que ya se venía dando en el país, pero que se profundizó en los últimos 12 años. Debilitamiento digamos, del accionar especialmente del poder judicial, del Ministerio Público, la cooptación, como se dice, de las instituciones por aspectos políticos. Y otros factores ahí, especialmente la corrupción. Entonces la gente fue a votar el año pasado con ilusión, con un deseo de cambio, con un deseo de hacer mejor las cosas, de rescatar el Estado de Derecho, de rescatar las instituciones. Sin embargo, a 100 días de este nuevo gobierno del Partido Libre, con la alianza del Partido Salvador de Honduras y el PINU, creo que lo que prevalece es la desilusión. La desilusión de muchas personas que creyeron en ese cambio, creyeron en ese discurso, pero que a 100 días de este nuevo gobierno están bastante pesimistas, desilusionados de lo que se está viendo hasta este momento. Y porque dice Raúl que me va a invitar el lunes a hablar de los 100 días de gobierno. Yo venía preparado para los 100 días
del Poder Ejecutivo y me cambiaron el chip a última hora. Voy a hablar del Congreso Nacional. Coincido con don Olban Valladares, el día número 1 empezó a mostrarse ese incumplimiento del deseo nacional de cambio, desde el día número 1 del Congreso Nacional, que fue su instalación. Tenemos, y todos lo saben, todo el pueblo hondureño lo vio en vivo y en directo, una junta directiva ilegal. Y esa ilegalidad pesa mucho. ¿Por qué pesa? Y va a pesar 4 años. Porque no tienen la autoridad moral. La Junta Directiva del Congreso Nacional no tiene legitimidad, no tiene autoridad moral, porque fue electa de manera ilegal, absoluta y totalmente ilegal. Y es más, a futuro, leyes que se puedan aprobar y que lesionen algún tipo de intereses, sea de gremios, de instituciones nacionales, de inversionistas, esas leyes o esas decisiones pueden perfectamente ser revocadas, pueden ser motivo de procesos judiciales porque el origen es ilegal. Es una junta directiva ilegal que está aprobando ley, por lo tanto está aprobando leyes ilegales. Internamente estamos acostumbrados a la ilegalidad, desgraciadamente. Estamos acostumbrados a este tipo de cosas, pero hay inversionistas, por ejemplo, para solo mencionar algo, hay inversionistas extranjeros en Honduras que en algún momento, en algunas leyes o en algunas decisiones del Poder Legislativo pueden llegar a ser afectados o ya están siendo afectados. Y a futuro esto puede pesarle, no a la Junta Directiva, no al Partido Libre, sino a Honduras, a nuestro país. Porque después esta gente se va, ya no tienen responsabilidad, toman decisiones para el momento y no les importa para nada lo que pueda suceder después. Entonces tenemos una junta directiva ilegal, totalmente ilegal, con y sin autoridad moral. Entonces, de entrada, de inicio, ¿verdad?, se rompe todo lo que se venía cuestionando de los últimos 12 años de gobierno del Partido Nacional. Se echa a la basura todas las promesas de cambio, todo el deseo de la gente que votó por esta alianza se echó por los suelos. Y eso para iniciar. E inmediatamente aprueban una ley de impunidad, que me parece la cosa más monstruosa que he visto en los últimos años. ¿Ley de? Impunidad. La ley de impunidad para sacar de la cárcel a los que estaban en la cárcel o terminar con los procesos judiciales contra aquellos que cometieron actos de corrupción. No son delitos políticos. Ha sido demostrado hasta la saciedad que tomar dinero del erario no es un delito político, es un delito común. Tomar dinero del gobierno para una cuarta urna, eso no es un delito político, ese es un acto de corrupción. Y de entrada este poder legislativo se muestra con esta ley de impunidad. Y voy a decir una cosa, porque este domingo viene la Comisión de Naciones Unidas. Yo pienso, Raúl y pueblo hondureño, que no se puede montar una comisión de lucha contra la corrupción cuando se ha autoperdonado los delitos a un sector político del país. Eso, Naciones Unidas no debe prestarse para esta jugada política. Esta es una jugada política. El traer una comisión de lucha contra la corrupción con dedicatoria a un partido político. Eso es lo que está propiciando el gobierno actual. Naciones Unidas no debe prestarse a eso. En todo caso, debe poner de condición que se derogue esa ley de impunidad aprobada en el Congreso Nacional y que ya ha liberado de responsabilidad de actos de corrupción a mucha gente. Esto es muy delicado y tiene decepcionada a mucha gente.
Así que este inicio, estos primeros 100 días del Congreso Nacional, hemos visto acciones realmente que contradicen totalmente el discurso de cambio y de que iban a hacer mejor las cosas. Y por otro lado, también ya se escuchan tambores, ya se han visto acciones que ponen en peligro, en precario, la seguridad de las inversiones, que esto es delicadísimo. Honduras es un país pobre, con un bajísimo, escuchaba a un economista precisamente ayer, cómo la inversión extranjera ha venido cayendo en los últimos 10 años. Y la derogación de leyes, como por ejemplo la ley de empleo por hora, que pudo haber tenido defectos y que lo que se hace es corregir esos defectos y no anular las leyes. Luego la ley de energía que se introduce en el Congreso Nacional, en donde ya se habla de la figura de la expropiación. Señores, esa palabra es la peor palabra que se puede proferir frente a la inversión nacional y extranjera. La confiscación, que es una de las palabras favoritas de los socialistas del siglo XXI, es como agua bendita para el demonio. Es correr a la inversión extranjera, correr a la inversión nacional. Y eso es lo que se está viendo en el Congreso Nacional. Es extremadamente delicado. Un país que necesita fuentes de empleo, que necesita inversión, el mensaje que está mandando el Congreso Nacional, que dirige el Partido Libre, en alianza con el Partido Salvador de Honduras y con el PINU, que lamento muchísimo que tengan esta posición de silencio estos diputados del Partido Salvador de Honduras, que cómo hablaban, cómo atacaban y lo hacían muy bien, perfecto, las críticas que se hacían en el pasado, excelentes, pero hoy son totalmente complacientes, silenciados ante estas atrocidades que se están haciendo desde el Congreso Nacional y desde el Ejecutivo, de lo cual vamos a hablar el día lunes, según dice Raúl Valladares. Así que la tónica de estos 100 días del Congreso Nacional no difiere mucho del Poder Ejecutivo. Desilusión y preocupación son los dos adjetivos que yo puedo dar para estos 100 días del Congreso. Desilusión y preocupación por lo que viene en los próximos meses y en los próximos años. Qué bueno ha hecho este Congreso, don Olban, y que comparte o no tanto con don Rodolfo Dumas como con don Edgardo Rodríguez. Obviamente no se puede discrepar con ellos dos en el sentido que lo que están apuntando es la realidad. No estamos inventando nada. Y quiero advertir algo, Raúl, en el sentido que qué lástima que estas expresiones públicas que hacemos, muy pocos ciudadanos, porque cada quien está cuidando su patrimonio o su giro comercial o político y guardan silencio. Y las instituciones, por ejemplo, los colegios profesionales, que deberían manifestarse para advertir, para criticar, pero de manera constructiva lo que está pasando en este país. Lástima que tradicionalmente en Honduras las personas que ascienden al poder se vuelven intolerantes a la crítica, y esa es una de las fallas enormes, porque el ser tolerante, tenazmente tolerante a la crítica, es una de las características del éxito de cualquier persona, tanto en una empresa privada, en sus funciones públicas, como empresario. Tiene que oírse las personas que creen que uno está actuando mal. Pero aquí la crítica de esta naturaleza se toma como ofensiva y hay que contradecirla, hay que contrarrestarla. Salen los call centers por ahí, salen ahora los medios clandestinos que son los twitters, etcétera, etcétera. Y lo que se hace es tratar de enterrar estos conceptos. El problema es que esta opinión es generalizada. Si usted le pregunta en la calle a cualquier persona cómo en los últimos 100 días ha cambiado su estándar de vida, cómo percibe
lo que está pasando en el país, usted verá que los resultados de esa encuesta serían muy desastrosos. A mí me da mucho pesar, y no es por congraciarme, pero a mí me da pesar una persona como la presidenta de la República, doña Xiomara, que para llegar al poder ha pasado tantas vicisitudes en tantos terrenos, ¿verdad? Terrenos personales, terrenos políticos, en todos los terrenos ha sufrido el ostracismo, ha saboreado lo que es estar fuera del país por un tiempo, todo lo que un político martirizado, como se puede decir, sufre en estas lides. Me da pesar que su propia gente, que se atribuye precisamente la representación de la mayoría del pueblo hondureño, cuando eso no es cierto. No es cierto que Libre ni con la alianza del PSH y el PINU lograron tener la gran mayoría del pueblo hondureño, porque apenas alcanzaron un tercio de esa población. O sea que 2/3 de la población hondureña electora votaron en contra. Entonces, ¿qué es lo que hace un político sagaz para poder tener gobernabilidad, como se dice ahora en estos tiempos? Yo trato de conquistarme a esos 2/3 que no votaron por mí, con acciones que les van a satisfacer sus necesidades. Pero en este momento, ¿qué es lo que está ocurriendo? Volvimos a los años 50 y 60, señores, en aquello de que para poder aspirar a un puesto público se tiene que tener una constancia de afiliación al Partido Libre. Eso era de los 50 y 60. Durante mucho tiempo, en los años 70 incluso, de los gobiernos militares, felizmente se radicó en gran mayoría esa costumbre nefasta de pedir afiliaciones políticas para poder aspirar a un puesto. Ya no es la capacidad la que triunfa. Es Raúl y amigos de Rodolfo y Edgardo, es la capacidad. El que más grite, el que más haga bulla, el que más ofenda, el que más ponga en peligro los intereses del país utilizando un lenguaje que es inapropiado, demostrando en realidad a través del lenguaje que utiliza su capacidad mental, su experiencia, su manera de concebir el desarrollo de un país, porque lo que aprendió en la vida fue a pegar afiches o a insultar gente, o ahora, como se dice, a porrear gente a través de otra figura importada, que son los colectivos, y que mucha gente dentro del partido de gobierno se ufana de tener los colectivos, cuando miramos por la televisión internacional que los colectivos, que son una figura cubana originalmente y que servía para espionaje en los barrios, se trasladó a Venezuela y se convirtió en grupos de represión para la oposición. Y Nicaragua, que los utiliza para ese mismo fin. Y aquí adoptan una nomenclatura como es la de colectivos y ahora la de los motorizados. Eso no puede ser, y la presidenta de la República, y yo entiendo también como líder de su partido, debe prohibir, porque la primera perjudicada es la presidenta de la República, doña Xiomara. No nos engañemos. Pero sus partidarios, mismos partidarios, no están entendiendo esto. Están en una nube que los hace ver, o que no los hace ver precisamente para qué fueron electos, para qué están en el poder, y si quieren continuar, y como yo creo que así lo están pensando, porque aquí el que llega al poder se adjudica 50 años fácilmente. Solo lo interrumpo un momentito. Hay ejemplos ya, ¿verdad? Sí, lo que estaba diciendo don Olban Valladares es realmente preocupante y totalmente real. Esto que estamos viendo, esta instrumentalización de la confrontación a la cual Libre nos ha tenido acostumbrados desde siempre. Es decir, es un partido de confrontación, de propiciar odio.
pero además ha instrumentalizado ese odio a través de los comandos insurreccionales en el pasado y ahora a través de estas estructuras motorizadas, grupos de choque. Y ayer vimos la muestra más terrible que podemos ver como institución. El Poder Legislativo debería ya instruir un proceso contra este diputado ¿cómo se llama? Este diputado de Choluteca. Mauricio, que fue a agredir a una institución de su mismo partido, fue a agredir a una funcionaria de su mismo partido violentamente, a quemar, a apedrear, a insultar. Pero este es el comportamiento de este partido, pues un sector importante de este partido actualmente gobernando el Partido Libre. Esta es la esencia de este partido. Un diputado, no se da cuenta este caballero, este muchacho, lo que él representa. Agredir a una institución. Ya está puesta la denuncia en el Ministerio Público y esperamos que la presidenta de la República no vaya a detener ese proceso como lo ha hecho en otros casos. Ojalá que ella no vaya a pedirle al Ministerio Público que no continúe un proceso que en efecto hay varios delitos en los que incurrió este diputado y que puede llegar inclusive en un Estado de Derecho a perder su condición de diputado. Porque no es simplemente que fue a gritar, fue a agredir, a quererle meter fuego a una institución donde habían personas, seres humanos, ayer en Choluteca. Entonces esto que dice don Olban, ¿por qué la presidenta de la República, que esto no es la primera acción, hemos visto reiteradamente, especialmente en la Secretaría de Salud y Educación, donde se están peleando cargos hasta de vigilante, hasta de recepcionista, porque les pongan a su gente violentamente? Hay videos en cantidades, por si no lo sabe la presidenta, no lo sabe Mel Zelaya, hay videos en cantidad de esta confrontación. Esto es inaudito totalmente. Así que lo que está diciendo don Olban respecto a estos grupos de choque, estas turbas organizadas del Partido Libre que están llegando a las instituciones a acosar sexualmente, a insultar a los empleados del gobierno anterior. Y lo digo con propiedad porque tengo conocidos y conocidas que están siendo agredidos físicamente, verbalmente, acosadas las mujeres sexualmente, especialmente las del gobierno anterior, por estos grupos que han llegado como hordas salvajes a ocupar las oficinas de gobierno o a pretender ocuparlas. Ahorita que venía al canal, se estaba informando de una enfermera, hay un paro, creo que es en San Pedro Sula, hay una protesta, porque está una jefa de enfermería que su periodo de jefatura vence en octubre, pero que ya los comandos de Libre están exigiendo que se le saque a esta persona que está ahí por un concurso que vence en octubre, pero quieren que la saquen para que pongan en ese cargo de enfermería, de jefatura de enfermería, no recuerdo en este momento en qué hospital, que pongan a una activista del Partido Libre. Si criticábamos tanto el pasado y que se votó por un cambio, eso es lo que está esperando el pueblo hondureño, un cambio, pero lo que estamos viendo realmente es preocupante y la presidenta debe inmediatamente instruir a su partido para que paren estas acciones violentas de destrucción, de toma de hospitales, de centros de salud, de colegios, etcétera, etcétera, porque como yo decía ayer, hasta el momento ha habido agresiones físicas, pero eso puede derivar el día de mañana en lamentables pérdidas humanas, porque de la confrontación física puede trascender y esto va a caer sobre la responsabilidad de la presidenta si ella no para a sus grupos de choque de su partido, a sus diputados, a sus líderes intermedios y de base de su partido que están violentamente queriendo tomarse como que si fuera un botín, como piratas, tomarse como botín las instituciones, cosa que tanto se criticó en el pasado y se está haciendo lo mismo o
peor que antes. Abogado Dumas. Sí, bueno, para no perder el hilo aquí con el último tema, obviamente la violencia en cualquiera de sus manifestaciones es detestable, reprochable. Los actos de ayer inclusive revisten algunos rasgos de sentimiento misógino. Entonces es importante que la institucionalidad, tal como lo reclama don Edgardo, actúe en estos casos. Es parte de los problemas que tenemos en Honduras, la pérdida de efectividad de nuestros órganos de justicia ante semejantes actos violentos. Ahora quiero retomar algunos temas que ellos mencionaron previamente porque me parece que son importantes. Primero, con el tema de la ley de amnistía. Desde que se emitió esa ley, yo fui muy claro, muy preciso, que la misma o en la aprobación de la misma no se había ejercido el control de convencionalidad, es decir, esa ley fue hecha por encima de los estándares internacionales en materia de amnistía y confío firmemente que con la llegada de la CICI precisamente se va a revisar ese instrumento que excede por mucho lo que debe contener una ley de amnistía, que es conveniente en algunos casos, pero que en este caso pues excedió por mucho y benefició a personas que incurrieron en actos de corrupción que nada tienen que ver con temas políticos. En el tema que dice don Edgardo de que los hondureños estamos acostumbrados a la ilegalidad, no podría estar más de acuerdo. La última vez que usted me invitó, don Raúl, estuvimos precisamente con don Edmundo Orellana, ahora ministro de Transparencia, y yo le insistí en aquel momento en la importancia que tiene para el país retomar la cultura de legalidad, ese convencimiento de que vivimos bajo el imperio de la ley, de que todos estamos sometidos a esa misma ley y de que cuando de alguna manera la vulneramos, la violamos, pues tenemos que sufrir las consecuencias. Ese es un tema educativo que no es fácil, lleva tiempo, probablemente sea toda una generación, pero tenemos que empezar pronto. Dentro de unos pocos días yo lo voy a estar molestando, don Raúl, con un proyecto que tenemos precisamente encaminado a eso, a impulsar, a promover el tema del cumplimiento legal en el país, porque es algo que nos tiene en esta situación donde las leyes se violan constantemente y pareciera que al pueblo hondureño no le interesa o no le importa. También tocó don Edgardo el tema energético. Ese es delicadísimo y ya lo sabíamos de antemano. Quiero comentarles que el año pasado algunos de mis clientes, yo les advertí ese tema porque desde el punto de vista operativo de las empresas era importante que ellos se prepararan para lo que venía. Ya se sabía que iba a haber un tema de incremento en el costo de los combustibles y que eso lógicamente iba a impactar en el tema de generación de energía eléctrica. Pero también era importante conocer las deficiencias que tenía todo nuestro sistema de generación y distribución y que ahora se le ha agravado precisamente por la falta de inversión que ha habido durante los últimos 30 años, con una concentración económica terrible que en algún momento también se tiene que atender. Pero ese tema del ENE es un tema eminentemente técnico que tiene que ser abordado de una manera seria, profesional, con los mejores ejemplos de éxito. Por ejemplo, a la par tenemos a Guatemala, que es precisamente el ejemplo a seguir. Mucha gente cree que copiar el modelo TICO es el camino correcto. A mí me parece que no es así. Eliminar la ODS también es un paso riesgoso porque precisamente lo que se pretende es aplicar una ley general de la industria eléctrica aprobada allá por el 94 que nunca entró en vigencia, a diferencia de Guatemala que la aprobó 2 años después y ahí están los resultados. Guatemala se ha dado el lujo de separarse de CIEPAC precisamente porque tienen un mercado eléctrico competitivo donde los usuarios calificados o no tienen diversas oportunidades de comprar la energía al mejor precio posible, lo cual lógicamente incide en la capacidad de competir de cada país. También tocaron el tema del empleo por hora. Eso me parece que es una decisión que era parte de las promesas de campaña. No sé qué tanto efecto irá a tener en el mercado laboral, particularmente aquí en la zona norte, pues muchos de los call centers, muchas de estas empresas que inicialmente operaban bajo ese mecanismo lo fueron abandonando en los últimos años
pero ciertamente hay una cantidad de cosas que se deben revisar en la ley laboral, particularmente porque deben adaptarse a la nueva realidad económica mundial, que es una realidad flexible, donde el trabajo inclusive es remoto, y para eso tienen que haber opciones. De no haberlo, va a ser difícil que el país compita con el resto de la región, que sí se está adaptando a este tipo de normativas. Por ejemplo, Costa Rica ha aprobado una ley para los nómadas, los trabajadores nómadas, ¿verdad? Que son estas personas que se mueven de un país a otro, y Honduras en eso no ha hecho absolutamente nada. Don Olman tocó el tema de los colegios profesionales. Bueno, yo soy abogado, a mí en lo particular me da vergüenza el comportamiento de mi colegio durante las últimas décadas. Ha estado ausente totalmente de los temas que tienen que ver con jurisprudencia, con temas legales, con reformas, con avances, con modernidad, con cumplimiento legal y una cantidad de temas que tienen que ver con la realidad nacional. Y este colegio ha estado absolutamente mudo en toda esta temática, y es algo que ciertamente tiene que cambiar a corto plazo en el caso del Colegio de Abogados y por supuesto los demás. Don Olman hablaba del tema del disenso, de la crítica, de ese ambiente hostil que se vive muchas veces en las redes sociales, y ese es un tema delicadísimo. Recuerde usted que hay una cantidad de países ya que están viendo cómo se regula este tema de las redes sociales, porque es uno que incide no solo en temas políticos, electorales y democráticos, sino que también en el ánimo de las mismas sociedades, porque recuerde que usan unos algoritmos y unos mecanismos especiales no para generar información veraz, no para impulsar temas culturales, sino que para capturar la atención de los usuarios y con eso mejorar sus ingresos. Es un tema muy delicado. Creo que sí, en Honduras existe un ambiente hostil. Usted lo puede vivir en las redes sociales, publica que el día de hoy está lindo y saldrá alguien diciéndole que no, que el día está horrible y que usted es un ridículo, un abusivo por querer decir eso. También habló don Olman del tema de la meritocracia. Y creo que he descubierto una palabra que sencillamente me parece genial, la tapacidad. Eso, don Olman, es sencillamente buenísimo, y es lo que está imperando en el país. La meritocracia se ha perdido, lastimosamente. Los gobiernos parecen más interesados en colocar a funcionarios públicos y sobre todo en cargos de enorme relevancia, y que son delicados más por el tema político y de lealtad partidaria que precisamente por sus capacidades. Las sociedades avanzadas del mundo inclusive ya consideran poner a personas de otras nacionalidades si tienen el perfil y las capacidades adecuadas para el desempeño de una función pública. Y lo último, bueno, el tema de la ansiedad que hay, digamos, de ciertos partidos por llegar al poder, a mí me parece normal. Lo que sí es absolutamente reprochable y debe rechazarse de la manera más contundente es que esas aspiraciones se hagan de manera violenta o tratando de alguna manera de utilizar el miedo para lograr estos cargos públicos que, repito, en algunos casos son cargos delicados. Imagínense usted el tema de salud. Venimos saliendo de una pandemia que desnudó completamente el sistema sanitario nacional y que aún se encuentra en ruinas precisamente en algunos casos por temas de corrupción. Entonces, creo que este proceso de ansiedad política por llegar a los cargos públicos eventualmente debe nivelarse. Es importante la labor que haga la Presidenta de la República para calmar esos ánimos y que el país retome la agenda, que como inicié diciendo en el programa, es urgente. Es decir, no teníamos 100 días, no tenemos 100 días más. Son decisiones que deben tomar urgentemente para reactivar la economía. Se escucha en el ambiente, por ejemplo, de una nueva ley de incentivo para MIPYMES, pero esa, ahí está, solo se menciona y no se aprueba con el sentido de urgencia que sienten todos los emprendedores, particularmente acá donde vivo yo, en el Valle de Sula. El empresario acá en realidad está clamando, está gritando con toda su potencia por algún incentivo, algo que les dé oxígeno para seguir adelante y para crear nuevas oportunidades de negocio y, por supuesto, nuevas oportunidades.
Don Olban, ¿cuál es la diferencia de este Congreso Nacional a los anteriores que usted ha visto? Mire, yo tuve bastante experiencia en el Congreso y aun cuando existían diferencias muy grandes entre los menos partidos que habíamos 4 partidos en un momento, pero había más respeto entre las instituciones políticas. Había un intercambio de opiniones. Yo tuve oportunidad y la suerte de haber participado en muchos intercambios de opiniones que fueron respetados y que en algún momento modificaron ciertas leyes que el pueblo hondureño no las conocerá jamás porque no trascienden, pero que han servido precisamente uno para haber constituido una universidad moderna, que ahora sí puede decirse que es orgullo del país. Otro para haber podido tener un proceso eleccionario continuo desde 1980 para acá, en 40 años. Y otra cantidad de acciones que se tomaron mediante el diálogo respetuoso de los jefes de bancadas, aun cuando había en aquel tiempo algunas mayorías mecánicas que la gente criticaba y que constituían también un peligro porque conducía al poder absoluto, cuando el Ejecutivo tenía demasiada influencia sobre el Legislativo. Y obviamente entre los dos se tenía un poder absoluto sobre la Corte Suprema de Justicia. Entonces, esa es una gran diferencia. Yo siento ahora que en el Congreso, incluso en la misma bancada del partido de gobierno, demasiadas resquemores, demasiados rencores, y usted puede observar hasta ciertos odios entre los miembros de un mismo partido. Hay declaraciones frecuentes de personajes, de personas connotadas, que indican precisamente que no es una institución que esté pegada fuertemente, consolidada, sino que son fracciones que están pegadas, como lo he dicho siempre yo, de los que se autodominan partidos de izquierda, están pegados con saliva, así como estuvo en algún tiempo la UD, en que nació por decreto, pero fue un decreto que forzó a grupos políticos de posiciones ideológicas demasiado divergentes y los obligaron a constituirse en un partido, y ya ve usted que no duró mucho tiempo y continúa un partido en declinación. Yo quiero rescatar un poquito, dos observaciones nada más en materia de los 2 puntos que Rodolfo trajo a colación, y que enhorabuena, porque la verdad es que yo considero que el Congreso es un caso casi perdido. Esto lo vamos a tener que aguantar 4 años porque no veo yo una capacidad de conducción. Me tiene defraudado don Luis Redondo, porque yo le vi el temple cuando era diputado de El Pino. El Pino, recuerden ustedes que le dio la oportunidad de figurar y de trascender en materia política, y ahora lo ha llevado precisamente al punto de ocupar la presidencia del Congreso. Pero dejemos a un lado el Congreso, porque hay 2 puntos que me preocupan enormemente a mí. Uno es el caso del ENE. Yo he manifestado siempre que el Estado ha soltado responsabilidades, y particularmente no tanto el Estado, sino los gobiernos de turno. Mire, el gobierno de la República es el aval principal y único aval de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Es el dueño. Y si yo soy un empresario eficiente y yo tengo una empresa tan grande como la ENE, si yo tengo un departamento en mi empresa que está carente de equipo, que carece de personal técnico calificado, que carece de los recursos para poder adquirir insumos, materias primas, que carece de mecanismos de comercialización, yo como empresario responsable le dedico el tiempo suficiente y veo cómo le coloco recursos permanentemente, porque es mi empresa. Yo no puedo dejar que un departamento tan importante como ese me vaya a fracasar.
¿Qué ha pasado con los gobiernos? Miren lo que acaba de acontecer. Le metieron 50.000 millones de lempiras más al presupuesto de gastos del país, de operaciones, porque ni siquiera se ha mencionado que son para infraestructura o proyectos que van a generar mucho empleo. Sin embargo, la empresa de energía eléctrica hay que se arregle sola. Es inaudito. No puede, una empresa que está ya demostró que financieramente es irrecuperable por sí sola. El Estado está obligado a promover, a fortificar, a fortalecer su empresa. Es la empresa del pueblo. Y si la ENE fracasa, mire, fracasa la industria, fracasa la agricultura, fracasa el comercio, fracasa Honduras. Eso tienen que verlo. No puede ser que se desentiendan y están como esperando. Y el único tema de discusión ha sido, uno, el desastre que nos dejó el gobierno anterior. Sí, ya se sabía el desastre que teníamos. Y se supone que quien entraba y aspiraba a resolver los problemas era gente calificada. Eso es lo que estamos suponiendo todavía del partido de gobierno y de la estructura del gobierno, que son suficientemente calificados para resolver los problemas del país. Pero ya no les va a aguantar mucho tiempo la excusa de estar achacándole a eso. Dejémoselo a las autoridades. Ya la figura principal de este desastre ya fue trasladada a los Estados Unidos y él va a tener sus compensaciones allá. Como bien decía el sabio Buda, él va a sufrir sus compensaciones. Pero entonces resolvamos los problemas. Pero hasta este momento yo no he visto a nadie presentar proposiciones viables, inteligentes, serias, responsables. El Congreso está en cosas baladíes, menores, cosas que eran de cajón, tenían que hacerlas. La derogación de las sedes, les falta todavía derogar otra cantidad de leyes que fueron un abuso del gobierno anterior. Pero esa es su función, dejémoslo. Pero en el Ejecutivo no nos estén dando a tol con el dedo, en el sentido de que la responsable aquí de todo esto es la EEH, y sí que yo sea abogado de la EEH, pero ya no podemos tolerar más inoperancia, más irresponsabilidad de una empresa tan importante para el pueblo hondureño, para la nación hondureña, pueda ser vista con tanto desgano y tanta indiferencia. Hay que meterle. Aquí quien proteste en las calles recibe la gran tajada del león. Si el sector transporte recibe, no les importa, con tal de acallar el transporte, métale los millones que sea para subsidiarlo. Pero no olvidamos del campesino productor de alimentos. Nadie subsidia al campesino. Le hacemos micos y pericos diciéndole que va a tener financiamiento y a la hora de la hora los recursos no fluyen. No tienen acceso fácil a esas cosas. Entonces, esas son las cosas que nos competen y tenemos que advertirlo y tenemos que criticarlo. Y no es porque sea este gobierno, es todos los gobiernos que han pasado han sufrido de la misma escasez de talento para poder poner soluciones a estos asuntos. Sí, don Edgardo, 2 puntos que tenía del Congreso Nacional. Sí, como ya estamos avanzando con el tiempo y estamos entrando a la recta final, no dejar de mencionar 2 cosas que también preocupan. Ya dije que hay una gran desilusión a 100 días de este Congreso Nacional ilegal, y a 100 días de este gobierno del Partido Libre hay una creciente desilusión y preocupación. Y por el lado de la preocupación en el Congreso Nacional, 2 cosas que ayer trascendieron. Número 1, ayer trascendió que se está preparando una ley de medios de comunicación. Atención, don Rodolfo, que usted está muy vinculado a temas de medios de comunicación, a esta Organización Internacional de Prensa, don Olban también, que es un demócrata, y al pueblo hondureño. Se habla de una ley de medios de comunicación. Y con este discurso de confrontación que contradice la promesa de la señora presidenta de la reconciliación, que no hay tal reconciliación,
es sumamente delicado y peligroso. Todos los intentos que yo he conocido en el pasado de querer controlar medios de comunicación han fracasado. Así que esto tiene que encender las alarmas de los medios de comunicación y de la sociedad en general. Cuando un gobierno habla de una ley de medios de comunicación, con un gobierno con las características del Partido Libre, un partido que tiende hacia el totalitarismo por los modelos en los que ellos se basan para su accionar político, hay que preocuparse. Y repito, cuando un partido como Libre habla de una ley de medios de comunicación, hay que encender las alarmas, número uno. Y número dos, también ayer trascendió al final del día la intención de darle la capacidad a la UFERCO, a esta unidad de lucha contra la corrupción, que está dirigida por el señor Luis Javier Santos, muy cercano al Partido Libre. Bueno, hay fotografías y evidencias suficientes que lo vinculan a él como un miembro del Partido Libre, como muy cercano al señor Harry Dixon, que es uno de los diputados líderes del Congreso Nacional, porque se quiere convertir a la UFERCO en una especie de paralela interna, darle, dice en esa iniciativa que la menciona el señor Redondo, darle la iniciativa de que la UFERCO pueda presentar por sí misma acusaciones sin tener que pasar por la ley interna del Ministerio Público, la ley del Ministerio Público, no es una ley interna, es la ley del Ministerio Público. Entonces, esto es preocupante. Es decir, lo que estamos viendo es el armado de iniciativas de persecución. No hay otra interpretación. No necesita la UFERCO tener iniciativa de ley para presentar por sí misma acusaciones penales. Eso ya está contemplado en la ley del Ministerio Público. Pero obviamente se quiere tener un garrote, una persona, un instrumento, ¿verdad?, político de persecución. Ojo con esto, ojo con estas dos iniciativas que son recientes, del día de ayer fueron anunciadas. Por el mismo señor Redondo, que usurpa, no es el presidente del Congreso Nacional, usurpa el cargo de presidente del Congreso Nacional, está anunciando que se pretende darle a UFERCO esa iniciativa. Lógicamente ya entendemos en todo el tinglado, en toda la concepción política del actual gobierno lo que eso significa. Y la ley de medios, pongamos mucha atención en esto y no permitamos que se vaya a querer ya de entrada poner cortapisas, poner condiciones, como lo han hecho en Venezuela, lo intentó Correa y muchos presidentes autoritarios de ese corte que sigue el Partido Libre en Honduras. Es preocupante y por eso digo, hay decepción a 100 días del Congreso Nacional y del Ejecutivo, hay decepción y hay preocupación de lo que viene hacia adelante. Abogado Umas. Bueno, este tema de libertad de expresión, casualmente hace apenas 2 días se celebró el Día Mundial de la Libertad de Expresión, trascendió un reporte anual de Reporteros Sin Fronteras, donde Honduras está en la posición 165 a nivel mundial en cuanto a libertad de expresión. Una posición vergonzosa para el país, en realidad producto de una cantidad de abusos que se han dado a lo largo de la historia de Honduras y que incluían, por supuesto, temas como la ley de secreto, violaciones al acceso a la información pública, la impunidad que persiste en los asesinatos y agresiones contra periodistas y una larguísima lista de situaciones que, nos ubican en esa penosa ubicación en materia de libertad de expresión y que con una ley de medios pues vendría a pasarnos probablemente al último lugar a nivel continental. Yo creo que esa ley de medios no tendrá muchas posibilidades de éxito. Usted sabe que la mejor ley de medios es la que no existe.
Y creo que la Constitución de la República, nuestras leyes secundarias, son un marco más que suficiente para garantizar la libertad de expresión. Lógicamente hay que hacer algunas reformas todavía en materia de libertad de expresión. Por ejemplo, está el tema de los delitos contra el honor, que sigue estando ahí tipificado en el Código Penal y que es algo que por muchísimos años se ha exigido que se elimine precisamente del ámbito penal, sobre todo cuando tiene que ver con funcionarios públicos o temas de interés público. El tema de la UFERCO, bueno, yo en lo particular no he sido muy partidario de que el Ministerio Público tenga el monopolio de la acción penal en el país. Me parece que eso es un tema que habría que analizar, pero en los momentos actuales será difícil, sobre todo teniendo en cuenta que ya viene en camino una misión internacional a cooperar en esa materia. Yo creo que será prudente esperar cuáles son las recomendaciones que ellos hacen en ese tema. Volviendo un poquito a dos temas, el del ENE es delicadísimo. Mire, quiero contarles a ustedes que apenas ayer, acompañando a un cliente, visitamos la ENE porque en el caso de San Pedro Sula hay un problema de distribución grave, es decir, las subestaciones no tienen la capacidad suficiente y lo que está obligando esto a que muchos comerciantes industriales tengan que incurrir ellos mismos en la inversión para poder hacer llegar esa potencia a sus negocios o a sus industrias. Eso es grave porque también limita de nuevo las capacidades de competencia del país y es algo que lógicamente requiere de mucha inversión de parte del Estado. Es por eso que, repito, el tema de esa ley de energía y de esa propuesta que está presentando en el Congreso Nacional debe ser analizada de manera serena, técnica y sobre todo con un sentimiento de que el país requiere de un suministro permanente de energía y sobre todo de ampliar los mercados para beneficiar a los consumidores finales. Y lo que decía don Olman, el tema de los alimentos, también delicadísimo. Ya sabemos los efectos del cambio climático, particularmente en esta región centroamericana, y un tema que en algún momento la presidenta en su toma de posesión mencionó, que es el CAFTA, y es un tema que hace mucho tiempo venimos señalando, donde la desgravación arancelaria está llegando a su punto de culminación y donde Estados Unidos tendrá la capacidad de inundar el país de productos agrícolas en detrimento del productor nacional. Por eso es muy relevante lo que dice don Olman de incentivar esos sectores. Hay que incentivarlos no solo económicamente, sino que con herramientas tecnológicas para que de alguna manera puedan sobrevivir. El tema de renegociar el CAFTA es delicadísimo porque recuerde usted que uno de los riesgos que se corre al entrar a una renegociación es perderlo, y Honduras no se puede dar el lujo de perder esas ventajas que tiene para exportar lo poco que exportamos hacia el mercado más grande del mundo. Entonces son temas delicados que ciertamente muchos de ellos tienen que ver con el Congreso Nacional, pero otros tendrán que recibir un apoyo decidido de parte de la Presidencia de la República, que similarmente al Poder Legislativo parece estar distraída en algunos temas secundarios y que no revisten la urgencia que el pueblo hondureño reclama. Ricardo. Don Olman. Ricardo, don Olman. Don Olman. Don Olman. Bueno, es cierto, y la verdad es que estamos en un punto en el país en que si tenemos que aspirar a encontrar mejores estratos, particularmente de bienestar humano, tenemos que hacer transformaciones muy grandes, tomar el camino correcto en materia política. Esto no requiere mucha inteligencia, solo requiere ordenar los pensamientos, ver lo que ha sido exitoso en otros países y ver si podemos copiar lo bueno. Pero aparentemente hemos entrado en una etapa en que estamos copiando precisamente lo malo. Bueno, hemos llegado al colmo de personas fanatizadas con la filosofía del socialismo del siglo XXI, que todavía nunca lo vi germinar yo, no lo vi en función con resultados positivos para los pueblos donde quiso ser implementado. Más bien, al contrario, vi un pueblo como el venezolano empobrecido hasta lo máximo,
No obstante, los heraldos del rey que proclaman que es lo más grande que ha ocurrido en América Latina en los últimos 100 años. Y estamos viendo también otros modelos vecinos que no tienen la capacidad para levantar los pueblos de los niveles de pobreza en que estamos. Este asunto de hacer un inventario de los problemas, reclutar la gente capaz. Tenemos hondureños esparcidos por el extranjero que han sido capaces de manejar empresas multimillonarias con un gran éxito. Yo recuerdo que tuvimos en un tiempo un presidente de la AT&T, una empresa telefónica que yo lo recomendé en su momento para traer y ver si levantábamos un hotel, y sin embargo no se prestaron buenos oídos a eso, y estamos con una empresa telefónica que ya ustedes lo que está pasando. Igual nos pasa con instituciones como la Lotería Nacional, una lotería que tiene 40 años de estar exactamente con el mismo programa de sorteos, con un competidor formidable que no le da espacios. Es una institución que se gasta una gran cantidad de presupuesto en mantener un personal superfluo. Y estos son ejemplos de lo que pasa en nuestra Honduras. Y nos preguntamos después por qué somos tan atrasados. Y achacamos siempre a razones muy pueriles, diría yo, intrascendentes, sin ningún significado. Y particularmente una de las excusas que siempre ha habido durante muchísimas décadas es precisamente echarle la culpa a los gobiernos anteriores. No, y aquí tenemos que ver hacia adelante cuáles son las proposiciones que tenemos para levantar el país, pero sobre todo acordarnos que el objetivo principal es el hondureño y la hondureña. Es el desarrollo humano. De nada nos sirven bellas carreteras, de nada nos sirven modernos aeropuertos y edificios gubernamentales de última generación si vamos a tener un pueblo empobrecido, mal educado, mal atendido en salud. Eso es lo principal. Lo otro es superfluo. Lo otro es bonito para efectos de turismo, pero para hacer que un pueblo se levante y sea un pueblo que tenga mayores expectativas de vida, pero sobre todo vida de calidad, se necesitan dirigentes, conductores que piensen en alto. Así que como ya estamos terminando, yo aprovecho para agradecerle a Raúl la invitación y a Rodolfo y a Edgardo también el placer de compartir con ellos. Es una juventud que promete, pero quisiera verlos más todavía metidos en los asuntos políticos. Tienen la madera para ello y el país los necesita. Bien, muchas gracias a don Olban Valladares por su participación. Un hombre conocedor de la vida nacional, un hombre prudente y que da, creo, buenos consejos por beneficio del país. Edgardo, eso ya se lo pregunté a don. Quiero hacer un aporte antes de que me pregunte cualquier cosa. Bueno, además de reconocer esta trayectoria rectilínea de don Olban Valladares, es un ejemplo de político que no cambia por los cambios de los vientos políticos. Él siempre se ha mantenido en una postura demócrata, como debe ser. Tenemos mucho que aprender de don Olban Valladares a mantener el norte político, el norte de los valores cívicos y democráticos. Realmente uno admira mucho ese temple, esa verticalidad de don Olban Valladares. Don Olban entraña ese político que debemos seguir, debemos imitar. Es un modelo que, repito, no cambia con los vaivenes de los vientos. Si está el Partido Liberal gobernando, él tiene la misma postura demócrata. Si el Partido Nacional está gobernando, él tiene la misma postura demócrata. Y ahora que gobiernan los socialistas del siglo XXI, sigue manteniendo esa postura de demócrata. En realidad, yo admiro mucho a don Olban, me siento honrado de poder decir que es mi amigo, y ese es el modelo
Ese es el modelo de hondureño. Lo mismo don Rodolfo Dumas, que lo veo, lo escucho también, sus comentarios, sus intervenciones, su defensa sobre las libertades de expresión, que son pilares de la democracia. Estos son los valores de la democracia entrañados en seres humanos como don Olban y como don Rodolfo. Y estos son los modelos que deberíamos de seguir y tener en el Congreso Nacional, tener en el Poder Ejecutivo dirigiendo a nuestro país. Y cierro diciendo esto. No, es que lamento que todas las expectativas que habían de todas las cosas malas que se criticaron en el pasado, que evidentemente eran una realidad, se esperaba que este gobierno entrara con un plan de acción. No hay un plan de gobierno mancomunado con el Congreso Nacional, un plan que nos reactive la economía. Estamos en situaciones graves, el desempleo cada vez es mayor, el sistema de salud está totalmente abandonado, el sistema educativo, por favor, es un fracaso, el regreso a clases ha sido un fracaso, y no decir la infraestructura, es decir, no hay una acción de gobierno que uno diga, bueno, este gobierno se va a encaminar por estas y estas líneas para ir reconstituyendo el Estado de Derecho, la economía, la confianza, la reconciliación. No lo hay. Es decir, desde el Ejecutivo y desde el Legislativo es la misma señal. No hay un norte. Hay mucha sorpresa porque mucha gente creía que este gobierno iba a enmendar muchos errores, fallas del pasado, y no está sucediendo en esa línea, Raúl. Fíjese que hay gente que, miren, los hondureños tienen derecho a trabajar. Por ejemplo, aquí hay una persona que me dice, porque está hablando Edgardo. Porque puedo hablar. No, se informa que por Gaby Matamoros, que trabajó con Edgardo Rodríguez, que tiene una ONG que ayudó a tapar los recursos que pidieron de la primera dama. No tiene catadura moral para hablar de corrupción. Hasta Amón le pagó cheques, investigan. Miren, él es un profesional, tiene derecho a trabajar. No, además son mentiras. La mayoría de esas cosas son totalmente mentiras. Entonces estamos hablando acá de las debilidades, de los fallos, de las inconsistencias de este gobierno. No estamos aquí hablando de las cosas personales, que estos son los ataques recurrentes a los que, digamos, están acostumbrados, y en las redes sociales están inundadas de ataques personales. No, dedíquense a gobernar, dedíquense a hacer bien las cosas. Dijeron que iban a terminar con todo lo malo, pues háganlo, terminen con todas las cosas malas del pasado. Pero en estos 100 días no estamos viendo un Congreso que enmiende todos los errores del pasado. Por ejemplo, Doris Gutiérrez, que es del PINU. ¿Cuántas veces Doris Gutiérrez se quejaba de la falta de democracia al interior del Congreso Nacional, que no se le daba la palabra, y que era cierto, pero se sigue con las mismas prácticas antidemocráticas dentro del Congreso Nacional? No se le da la palabra a la oposición, se le calla, se le insulta. Vemos cómo hay diputados del Congreso Nacional que son diputados de choque, diría yo, porque se encargan de denostar, de insultar, de humillar a sus compañeros de Cámara que no son de su mismo partido. Estas cosas realmente demeritan al Congreso Nacional. No es un Congreso Nacional que esté superando en la forma y en el fondo a los congresos. Al contrario, en muchos aspectos está deslegitimando al Poder Judicial, y el principal es que tiene una junta directiva totalmente ilegal. Hacia ahí dirijamos las discusiones, no hacia mi persona, no hacia lo que yo soy, porque yo no soy una persona relevante en la vida nacional, yo no tomo decisiones, mi vida personal es muy personal, y además, atáquenme con verdades, no con mentiras. Bien, voy con don Rodolfo Dumas, el abogado está en San Pedro Sula. Quiero agradecerle la gentileza de haberse tomado su tiempo para participar esta mañana. Creo que los que estamos aquí queremos lo mejor para el país.
que los que están al frente del gobierno, los que toman decisiones, pues que Dios los ilumine para mejorar este país que tantos problemas tiene. Leía hace poco el editorial del expresidente Flores hablando del éxodo de la gente, que unos no quieren volver a Honduras y otros se van del país buscando nuevas oportunidades. Abogado Rodolfo Dumas, gracias. Sus comentarios finales, sus conclusiones. Bueno, creo que la descalificación personal es como un deporte aquí en Honduras. Quienes nos sometemos a la opinión pública y compartimos ideas, propuestas, opiniones, estamos acostumbrados a eso. En realidad, ya a estas alturas esas cuestiones no nos afectan. Pero sí es importante tener en cuenta que, como lo señala don Olban, la persona humana es el fin supremo del Estado y de la sociedad. Y como tal, esos editoriales del expresidente Flores reflejan claramente una realidad. Son entre 500 y 700 personas que salen todos los días de Honduras por los pasos irregulares, y otra enorme cantidad de gente ahora que se está quedando afuera, que van a estudiar y que no ven una inspiración, un motivo, una razón para volver al país precisamente por ese ambiente tan hostil, tan complicado que estamos viviendo. Y es precisamente por eso que el llamado en esta oportunidad debe ser Gobierno de la República, para el Poder Legislativo sobre todo. Les repito el llamado que hice en el programa anterior. Simplificación administrativa. Simplificación administrativa. Nos urge agilizar el gobierno digital, romper todas esas barreras que sirven de obstáculo para la inversión, para los emprendimientos, y que la economía hondureña se pueda levantar. No es posible que sigamos todavía con tecnología de hace 30 años para resolver las gestiones ciudadanas. Eso genera un malestar en la ciudadanía y además es caldo de cultivo para la corrupción. Se lo mencionamos al ministro de Transparencia en la última participación. Decíamos, ese tema de la simplificación administrativa es urgente porque es precisamente ahí, en la discrecionalidad tan amplia que tienen los funcionarios públicos, donde muchas veces se presenta la corrupción. Entonces, estos son los aportes que tratamos de hacer a diario nosotros por diferentes medios, y como usted lo dice, don Raúl, es con el bienestar de Honduras, el bien común, que el país progrese y que tengamos en el futuro alguna razón justificada para poder decir a nuestros hijos, regresen al país, lo necesitamos. Este es un país de oportunidades, es un país donde todos tenemos la posibilidad de salir adelante y donde las reglas para establecer un negocio, una industria, un comercio son claras, son estables y ofrecen garantía y seguridad jurídica. Muchas gracias al abogado Rodolfo Dumas, con sus gracias por sus opiniones y criterios esta mañana en la entrevista. Don Olban, es un gusto como siempre que nos acompañe. Gracias, don Raúl. La verdad es que es un placer siempre recibir el honor de la invitación al programa. Mire, yo creo que Honduras, como muchas otras oportunidades hemos tenido, está en un punto de oro para rectificar los errores que hemos hecho en los últimos, por no ir a 100 años, en los últimos 40 años. Esta es una oportunidad de que a través de la sensatez, de la capacidad, y repito, es una palabra, la capacidad. Este gobierno ha cometido demasiados errores en materia del nombramiento. Yo recuerdo haber escrito un artículo cuando recién empezaba doña Xiomara y le advertía que una de las formas de calificar a un gobierno el primer día era en la manera en que conformaba su gabinete. Hay una cantidad de observaciones que dan tristeza, particularmente en el campo de las relaciones internacionales. Embajadores que salieron de la manga de la camisa, personas que no tienen absolutamente ni la menor idea de lo que van a hacer, y se supone que van a ser la cara, la conciencia del pueblo hondureño frente al mundo exterior. Me preocupa que estemos entrando en una vorágine donde se está irrespetando las líneas de autoridad. Este asunto de los colectivos protestando, demandando que a fulano de tal se le nombre en alguna posición, quiere decir que se está desconociendo la autoridad de los funcionarios que tienen bajo su responsabilidad
la conformación de los cuadros ejecutivos del gobierno de la República. Eso es muy peligroso, porque de lo contrario entonces formalicemos esos cuadros y les damos una autoridad para vetar o bien aceptar a las personas que sean nombradas dentro de una especie de Senado de los Estados Unidos, en que se le dé a los colectivos ya institucionalizados la autoridad precisamente para decidir quién es o quién no puede ocupar un puesto público. Esta es oportunidad de oro. Se necesita una conducción seria, responsable y sobre todo valiente, porque no podemos dejar que los vicios del pasado vayan a minar precisamente las buenas intenciones que pudiera haber tenido en su momento, no solo la presidenta de la República, sino también los líderes connotados de Libre, donde existen figuras que son muy respetadas, pero que deben asumir su papel de conductores con valentía. La anarquía no se puede permitir ni adentro de la casa ni fuera de la casa. Gracias, Raúl, y gracias a los compañeros de viaje de este programa el día de hoy. Muchas gracias a don Olban Valladares. Voy a cerrar con el catedrático universitario y politólogo don Edgardo Rodríguez. Bueno, ha sido un gusto compartir con don Rodolfo y con don Olban. Decir que, en efecto, 100 días es poco tiempo, pero 100 días marca la tendencia de lo que va a ser un gobierno. Un gobierno se prepara antes de, una vez que gana un partido político, inmediatamente, bueno, desde antes, pero de ahí empieza a organizarse. Desde el día 1 empiezan las ejecutorias de un gobierno. 100 días, en 100 días no se puede reconstituir todo, pero 100 días marca la tendencia, repito, marca la tendencia de lo que va a ser el gobierno. Así que no nos equivoquemos. Estos 100 días para el Congreso y para el Ejecutivo, del cual vamos a hablar el lunes según Raúl, estos 100 días marca una tendencia, y la tendencia es desilusión y preocupación. Esa es la tendencia de estos 100 días. Veamos la realidad objetivamente y lo que se ha hecho. Los hechos están ahí, las decisiones, las malas decisiones se están tomando, están ahí. Esa es la tendencia. ¿Se puede revertir? Dios quiera que sí se revierta, que cambien ese rumbo de confrontación, de odio y de malas decisiones que se han tomado hasta este momento. En el Congreso Nacional, que se elija, que se le dé la legalidad a esa junta directiva ilegal que dirige el Congreso Nacional. El señor Redondo, que usurpa la presidencia, va a cargar sobre sus espaldas el resto de su vida ser un presidente ilegal. Yo creo que él debería de reflexionar, y en un acto de constricción todas las bancadas han dicho van a votar por él. Así que debería de enmendar esa enorme ilegalidad de la Junta Directiva del Congreso Nacional. Muchas gracias, Raúl. Gracias a usted, gracias a nuestros televidentes por habernos permitido ingresar a sus hogares. Los invito a continuar en sintonía de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Que estén bien.